Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres. ¿Cómo estáis? Nosotras contentas, felices de encontrarnos un día más. Un día que vamos a traer, como siempre, luz, información para que podamos vivir mejor desde los diferentes aspectos de la vida. Mi abuela ya decía una gran expresión. Ella, que nació en 1911, decía: Mireia, el tiempo es oro. El oro siempre ha acabado siendo lo más apreciado, ¿verdad? Pues hoy en día, ya lo era en esa época, este tiempo es lo más apreciado. Por eso hoy vamos a aprender realmente qué es el tiempo, cómo se gestiona y cuáles son los derechos del tiempo, cómo está esta realidad y la nueva entrada de la proposición que ha hecho Pedro Sánchez. No entraremos en el tema político, sino en el tema de que no haya estos cambios horarios que ya llevamos unos años hablando de ello. Como siempre y en cada programa de aquí de Plusvalía Mujeres tendremos la sección de tecnología para poder navegar libres, tranquilas, seguras y en paz. Tendremos también la sección de buenas noticias de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa. Qué importantes son las buenas noticias. La sección de bienestar mental y emocional, porque si no estamos bien por dentro, difícilmente ni nosotros ni nuestro entorno podrá estar bien. La sección de economía entendible, porque todas y todos tocamos dinero, ¿verdad? Aunque no lo hagamos físicamente. Y debemos estar preparadas y preparados también para vivir en paz. Y acabaremos con la sección de la actualidad europea, porque amigas y amigos, vivimos en Europa. Y entonces haremos, como cada semana, la tertulia. Ahora sí, empezamos, Plusvalía Mujeres. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Para hablar del tiempo, del derecho del tiempo, de cuáles son sus derivadas, hoy nos acompaña Marta Junqué. Marta Junqué ya la conocéis de otras veces, ella es la directora de la Time Use Initiative que acaba de celebrarse. Muy buenas tardes, muy bienvenida a Plusvalía Mujeres. Marta Junqué, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mireia, y gracias por tu tiempo, ahora que dices que el tiempo es oro. Tiempo, ay, el tiempo, qué valioso es. Precisamente, Marta, de eso es lo que queremos que nos informes y que nos pongas al día. Para aquellas personas que es la primera vez que escuchan este concepto, ¿qué es esto del derecho del tiempo? Básicamente es que terminemos con una frase que seguramente muchos oyentes la repiten al día a día, ¿no? Que es: no tengo tiempo, no me da la vida, estoy cansada. Terminar con esto es asegurar el derecho al tiempo, es decir, asegurar que tenemos tiempo para hacer esas cosas que son básicas a la vida. ¿Y qué son las cosas básicas en la vida? Que a veces nos perdemos con todo lo que hay. Sí, Por señor. un lado, dormir. Dormir es básico. Como ser humano lo necesitamos. Dormir y comer, ¿vale? Y hacer higiene personal. Esto hay un capítulo básico y esto deberían ser como mínimo 8 o 9 horas de nuestro tiempo. Después, otra actividad que nos va muy bien en estas básicas es un trabajo remunerado para poder tener nuestra libertad y nuestra autonomía económica. Pero también es necesario tener un trabajo de cuidados y a veces a las personas dependientes que tenemos a nuestra familia, ya sean hijos, hijas o personas mayores,
o también en nuestra comunidad, en nuestro barrio, ¿no? Involucrarnos. Pero también es importante, y la última cosa básica, os comentaba cuatro, la última es tener tiempo para ti, para hacer aquello que te gusta, que te tranquiliza, que te hace sentir bien. Y justamente esto nos encontramos que el 80% de la población española dice que no tiene tiempo. Entonces, cuando no tienes tiempo, eres pobre de tiempo y esto es lo que queremos acabar garantizando el derecho al tiempo. Claro, claro. En un momento, Marta, nos has introducido muchísimos conceptos que de cara a situarnos, pues realmente ha ido muy bien porque es que, a ver, nos has dicho una frase que se utiliza mucho, que es el no tengo tiempo, no me da la vida. Y es que durante unos años se había puesto de moda esto de no me da la vida, quedaba como guay, quedaba como bien. Exactamente. Una cosa, yo creo que, ¿no? En este mundo que todo va tan rápido y tan acelerado, nos ha parecido que decir que tenía la agenda súper ocupada molaba muchísimo, ¿no? Y de hecho, como más importante era, espera que te voy a dar agenda para aquí un mes y medio. Bueno, hay cosas que es importante ponerlas en la agenda de aquí un mes y medio, pero tener ratitos para ti y para eso que te hace feliz no puede ser que lo estemos posponiendo día a día para de aquí un mes y medio, para dos, y que nunca lleguen estos momentos. ¿Por qué? Porque no solo desde un punto de vista de felicidad, que ya por eso valdría la pena, sino por un tema de salud y de sostenibilidad, ¿no? Si tienes toda la sensación, todo el rato, esta sensación de que vas corriendo, de que vas acelerado, esto hace que tu cuerpo necesite, ¿no? Consumir mucho más, gastar mucho más energía. Entonces, tenemos que hacer las cosas que queramos hacer rápidas, hacerlas rápidas, pero hay cosas que es importante que las hagamos más tranquilamente y aprender que hay cosas que las tenemos que hacer rápidas y otras más lentas también es un aprendizaje vital. Claro, absolutamente. Tú ahora cuando nos hablabas de este derecho al tiempo y nos hablabas de los 4 puntos básicos, el de dormir, comer, higiene personal, estas 8 horas, eso sí que queda claro en la configuración de cualquier persona. Luego también en el segundo término nos hablabas del trabajo remunerado, también todos sabemos lo que es, el trabajo, vamos a trabajar y nos pagan, pero entonces entramos en un tercer término muy interesante que creo que es importante, Marta, que nos expliques, ¿qué es el trabajo de cuidados? ¿Qué es este trabajo de cuidados que tú nos dices que lo podemos derivar en la comunidad o hacia las personas de nuestro entorno? Cuéntanos el trabajo de Seguro, cuidados. sí, seguro que como tú eres mujer, no me entenderás fácilmente, pero es importante que lo entendamos todos, ¿no? Para Ay, que la vida fluya. claro. Yo lo sé muy bien, por gracia o por desgracia, y sé de qué va, y además, bueno, pues y también lo que es la economía de los cuidados, que también es muy importante, pero no lo sabe todo el mundo, entonces lo que tenemos que hacer es ir aprendiendo. Exactamente, esta pedagogía es importante, ¿no? Somos humanos, necesitamos una relación social para que la vida fluya, ¿no? Aristóteles ya nos decíamos, somos un animal social. Entonces, muchos de nosotros tenemos a personas de nuestro entorno, especialmente familiar, que necesitan una cierta cuidado, ya sean niños, niñas, personas mayores, ¿no? Que para que ellos vivan necesitan que alguien les ayude a cuidar. Esto, tradicionalmente, en los últimos 2000 años, lo han hecho las mujeres porque no trabajábamos fuera de casa, sino que nos dedicábamos a hacer estas labores de casa, cocinar, limpiar, cuidar de las personas dependientes. ¿Qué pasa? Que al incorporarnos en el mercado de trabajo de manera masiva y remuneradamente, la cual está muy bien porque nos da una cierta libertad económica también a las mujeres, ya no tenemos que depender del dinero que te dé tu marido, sino de lo que tú te gusta y estás haciendo y trabajas con eso, lo que ha pasado es que estos cuidados, ¿no? De repente alguien los tiene que hacer. ¿Y qué ha pasado? Que muchas veces el modelo que ha pasado es que las personas, las mujeres, estamos haciendo una doble jornada. Hacemos la jornada remunerada en el trabajo, pero cuando llegas a casa también tienes que hacer todo el otro trabajo de cuidados que antes se hacía y no se visibilizaba. La gracia es, yo creo que en los últimos años sí que la sociedad está progresando. Esto me gusta mucho que vosotros siempre habláis de buenas noticias. Yo creo que una buena noticia es que está progresando. Los hombres también han entrado a cuidar, especialmente a cuidar niños pequeños y así. También tienen un rol, pero aún hay bastante diferencia. Se calcula que las mujeres dedicamos unos 4 horas al día a cuidar,
cuando además de nuestro trabajo remunerado, y los hombros aún solo dedican 2, antes dedicaban 0, ahora dedican 2. Por lo tanto, hay un progreso, pero no es suficiente. Entonces, por eso aún somos las mujeres españolas que vamos más cansadas, que vamos con más carga mental, que vamos más agotadas. Y una sociedad que garantice el derecho al tiempo es esa sociedad donde da valor al tiempo de cuidado, se reconoce como una actividad necesaria, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de poderlo repartir entre los miembros de la familia o servicios que puedan existir, ¿no? Como servicios de canguraje público, como hay en Barcelona y en muchas ciudades, que nos ayuden a poder cuidar de esta gente, de estas personas que lo necesitan. Claro, tú nos hablabas luego del cuarto punto, del tiempo para ti, y nos decías que un 80% de la población no tiene tiempo para ella. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Cuál es necesario? Porque nos decías, bueno, lo de dormir, comer, higiene personal son 8 horas, más las 8 horas de trabajo. Entonces, el trabajo, el tercero y el cuarto punto, el de cuidados y el de tiempo para ti, ¿cómo tendrían que ir para ser equilibrados? Cuéntanos, Marta. Mira, la verdad que el 80% de población española lo que está diciendo es que esta frase de no tengo tiempo le resuena mucho, ¿vale? Entonces, esto es un malestar horario que existe. Los datos que nos dicen que el 30% de las mujeres y el 20% de los hombres con hijos en España, y esto va en aumento, son pobres de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que al final del día no han tenido más de 2 horas al día, 2, para hacer las cosas que ellos quieren, ya sea leer, ya sea, ¿no?, ir a hacer el gimnasio, salir a tomar una copa. No la han tenido, ¿vale? 2 horas. Claro, entonces, el problema que hemos tenido hasta ahora es que si sumas, estas lo hacías muy bien, Tú, Mireia, decías 8 horas para dormir, 8 horas para el trabajo. Pues es que, claro, es que me quedan 4 y pico que ya hago en cuidados, pues me deberían quedar 4, pero en realidad entre los tiempos de desplazamiento de un sitio al otro, no sé qué, al final del día no te queda ninguna hora para ti. Entonces, justamente poner el derecho al tiempo es reconocer que este tiempo para ti es bueno para ti, para tu salud y para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestra sociedad funcione. Sí, realmente cuando decías que las mujeres, pues hombres, es indiferente, 30%, 20%, más de 2 horas al día. Bueno, es que eso sí que es un auténtico lujo, porque cuando hay críos en casa, hasta que ellos no se van a dormir, lo de poder ponerte a leer o etcétera, complicado, complicado, la verdad. Por críos me refiero, pues ya no cuando son adolescentes, pero cuando hay críos en casa, pues esta pobreza del tiempo. Esta pobreza del tiempo que has mencionado 2 veces, Marta, y que cada vez se está hablando más de esta pobreza. ¿Qué es realmente esta pobreza? ¿Se refiere solo a la pobreza del tiempo, el tiempo para uno mismo, o va más allá? Es decir, la pobreza del tiempo es que al final del día, con estas actividades que hemos descrito al principio como obligatorias, al final tú no tienes autonomía para poder gestionarlas de manera diferente y tener tiempo un poco al final para ti, ¿vale? Pero la palabra autonomía es importante porque cada uno, no podemos hacer un esquema que sirva para el 100% de la población. Habrá gente, ¿no?, que dirá, pues mira, es que por cómo funciona mi cuerpo, yo durmiendo 7 horas tengo suficiente. Pues hay gente que funciona así. Y habrá gente que dirá, yo es que si no duerme 9, no me puedo levantar, ¿no? También depende del ciclo vital que estás en la vida. Entonces, la receta no es la misma para todos, pero sí que tenemos que tener una cierta autonomía nosotros de decidir cómo nos necesitamos organizar. Y esto es realmente poder organizar esto, es garantizar este derecho y terminar con esta sensación, pobreza, a mí me gusta decirlo, ¿no? La pobreza del tiempo es esta sensación continuada de sentirte agotado, sentirte burnout, ¿no?, que se llama en inglés, de cansado, que ya no puedes más. Cuando estás aquí, eres pobre en el tiempo. Es suerte, hay una cosa que es que el tiempo se puede comprar, ¿vale? Con esto que decías del tiempo es oro. Sí que es cierto que a más nivel económico, también encontramos que tienen pobreza económica, hay pobreza del tiempo, es decir, no pobreza económica, pero sí pobreza del tiempo, porque la tiene todos los estamentos sociales, pero pueden comprar tiempo, puedo comprar a alguien que vaya a buscar a mis hijos, a comprar el pan, a tal. Entonces, lo que se trata es que todo el mundo, y era el objetivo de esta Time Use Week de este año, es que en esta era de la
de la tecnología, de la digitalización, de la era de la inteligencia artificial, busquemos la manera que el derecho al tiempo llegue a todas. Claro, porque ya nos estás diciendo que no todas las personas tienen este mismo derecho, que es un derecho que se puede comprar. Esto lo hablaremos luego, pero antes de todo, ¿este derecho al tiempo está regulado por ley, Marta? Como tal, no, pero te voy a enseñar un par de ejemplos que vas a ver que sí. Si tú estás cogiendo un vuelo y te retrasas más de 2 horas, la compañía te lo tiene que devolver el dinero o cambiarte. Esto es que está reconociendo que el tiempo de las otras personas, ¿no?, es valioso y que por lo tanto les tienes que devolver ese tiempo que has perdido. Entonces, el derecho al tiempo, estamos trabajando con muchas personas expertas a nivel europeo y a nivel mundial para que tanto a nivel europeo como a nivel de Naciones Unidas se reconozca como uno de los derechos del siglo XXI. Porque seguramente las que antes hacíamos tareas invisibles éramos de mujeres y por lo tanto nunca se había hablado tanto del tiempo, ¿no? Pero ahora que tantas mujeres estamos en el mercado laboral y nos gusta, pues tenemos la necesidad de regularlo. Es una nueva esfera, ¿no?, para regular, para poner unas bases y a partir de allí que cada uno, como decía antes, se organice como quiera, pero sabiendo lo mínimo de lo que se tiene que hacer. Claro, a nivel laboral sí que está regulado, sí que todo el tema de los horarios afortunadamente está regulado y cada vez pues hay un mayor control. Aún así, Marta, hay diferencia entre las comunidades autónomas, porque en Cataluña, que en estos temas ha ido pues normalmente mucho más avanzada, ya se entró no solo en lo que era el derecho al tiempo de trabajo, sino ya se empezó a diferenciar desde la ley el tiempo de ocio y el tiempo de la vida personal. ¿Esto también sucede en otras comunidades autónomas o cómo está? La verdad que Cataluña, con el movimiento de la iniciativa por la reforma horaria de 2014, está mucho más a la vanguardia que otras comunidades autónomas donde este debate es bastante nuevo, aún está entrando. Entra con facilidad, porque a todo el mundo le resuena, ¿no?, con esta sensación de no tener tiempo. Pero lo que es cierto es que, sobre todo a nivel laboral, la competencia de los horarios que tienes que tener a nivel laboral es estatal y, por lo tanto, sí que en todas las comunidades autónomas tenemos el mismo número de horas que tenemos que trabajar y creo que ahora que ha habido este debate sobre la reducción de la jornada laboral, que finalmente pues no ha prosperado en el Congreso, pero que sí que ha habido mucho debate en las calles y en las tertulias con muchos periodistas como vosotros, pues se ha vuelto a hablar, ¿no?, de cómo nos podemos organizar de manera diferente. Claro, porque realmente es muy importante estos cambios organizativos en cualquier área y en cualquier esfera. Luego, Marta, en la tertulia, vamos a hablar contigo de estos cambios horarios, de cuáles han sido las conclusiones de la Time Use Initiative, de la Time Use Week que se celebraba la semana pasada, porque ahora vamos a entrar en las secciones. Como cada semana entramos en la sección de la actualidad europea. Una actualidad europea que viene cargada y que está resonando mucho a diferentes niveles, tanto tecnológico como de bienestar. Por eso hoy iniciamos con esta actualidad europea de la mano de Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, representante de las personas discapacitadas y influencer positivos. Días, Noelia, ¿cómo Muy estás? buenos días, lo has dicho muy bien, personas capacitadas. Es que luego yo misma me he dado cuenta, digo, que es verdad, aquí las capacidades son plenas. Soy esta manera de llamar las cosas. Es maravilloso, la verdad. No, tú sí que eres maravillosa, porque hemos dicho buenos días, buenas tardes, aquí incluye todo. Sí, bueno, hasta ahora ya son buenas tardes, ¿eh? Hasta ahora ya podríamos decir que sí, ahora que hablamos de lo del tema del tiempo. Exacto. Entonces, a ver, Noelia, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy parece
parece que va de derechos la cosa y vamos a hablar sobre una ley muy novedosa de la que nosotros aquí, que somos ya siempre pioneros, ya hicimos un poco de spoiler porque ya veíamos. Lo que pasa es que bueno, ahora ya es una realidad en un país europeo y vamos a hablar de una nueva ley que va contra los deepfakes. Entonces, ¿qué quiere decir deepfake y en qué consiste esto y hacia dónde vamos? Pues mira, vamos a hablar de una ley que lo que hace es proteger nuestros derechos contra los llamados deepfakes. Los deepfakes son todas aquellas prácticas que van en contra de nuestra propia ley sobre nuestra propia propiedad intelectual, que muchas veces se nos escapa y a ver qué es eso. Pero bueno, no es otra cosa que la identidad digital y al final, bueno, pues como es algo propio nuestro y que va hasta nuestra propia persona y nuestra propia identidad, es de lo que hablamos, que son derechos humanos. Entonces, ¿cuál es este país que ha ido tan avanzado y que nos está poniendo un poco en la vanguardia de lo que va a ser? Porque estoy segura que por lo menos los 27 países miembros de Europa van a ir detrás. Esta ley que se ha aprobado trata de que los ciudadanos ahora poseerán, como ya hemos dicho... ¿Pero dónde se ha aprobado? ¿Dónde? Perdón, que no lo he dicho, es verdad. Suerte que tengo a la maestra. Dinamarca. El país es Dinamarca. También sabemos que los países nórdicos también acostumbran a ir siempre delante cuando hablamos de cosas avanzadas. Bueno, los ciudadanos tenemos que saber que poseemos unos derechos. A medida que va avanzando la actualidad digital y bueno, todas estas con la inteligencia artificial y todas los avances que tienen que ver con todo lo que está en las redes y en la red, pues tenemos un nuevo derecho. ¿Qué es un nuevo derecho sobre? Vamos a intentar explicarlo bien para que todo el mundo sepa. Un nuevo derecho sobre su cara, que no deja de ser nuestra imagen, sobre nuestra voz y sobre nuestro cuerpo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues significa que esta ley lo que va a hacer es proteger a todas aquellas situaciones, todos aquellos actos en el que se use de mala manera nuestro propio rostro, nuestra propia voz, nuestro propio cuerpo en un deepfake. Ahora los daneses tendrán ese pleno derecho y ese pleno poder legal para poder exigir que en el momento que se haya utilizado estos tres ámbitos en cualquier red social, en Internet, en Google, en incluso en cualquier medio de comunicación, pues entonces podrán exigir que se elimine. ¿Y cómo lo harán? Pues bueno, se puede hacer de tres maneras. Hay como tres niveles en el que se puede hacer. ¿Vale? En primer lugar es exigir que se elimine, en segundo lugar exigir a la plataforma o al medio en el que se haya exigido que se le indemnice y en tercer lugar pues iniciar acciones legales contra esa plataforma. Esos son los tres pasos que hay que hacer o que se nos da cuando se nos vulnera ese derecho, ¿vale? Porque no solamente se trata de un tema de que hasta hoy siempre se habla de que es una vulneración de un solo derecho, pues que es contra nuestro honor, pues algo que parece que queda como muy en el aire. No, esto es algo en el que se va contra la identidad y cuando hablamos de identidad y de nuestro propio yo, estamos hablando de derechos humanos, ¿vale? Cuando hablamos de estos males o de estas acciones negativas que se pueden hacer, hablamos, por ejemplo, de casos en los que se utiliza nuestra propia identidad, nuestra propia voz, para hacer, por ejemplo, pornografía falsa. Se están dando muchos casos, sobre todo de personas adolescentes, en las que estamos viviendo hasta suicidios últimamente, en los que se cogen las caras y los cuerpos de personas y se utilizan pues, para manipular la imagen y hacer pornografía falsa. También en el ámbito de la política, por ejemplo, para propaganda política falsa. Bueno, en un momento en el que, sobre todo los menores y las personas mayores, son los que están como más vulnerables porque representa que unos no tienen acceso a Internet, otros la tienen demasiada y entonces ahí se junta un caldo de cultivo en el que se pueden producir estas situaciones en las que, por lo menos ya en Dinamarca, ya se está tomando cartas en el asunto y ya se están definiendo y protegiendo estos derechos. También entraríamos cuando hablamos de tomar acciones legales hacia estas plataformas, se hablaría de hacer que estas plataformas o estos rincones digitales puedan rendir cuentas, o sea, se les pida rendir cuentas, se les puedan poner multas, porque ahora, en este momento, simplemente, pues bueno, se dice, no pueden retirar la plataforma dice que no puede retirar nuestra imagen
este deepfake que nos han puesto. Y entonces ahí se acaba el recorrido del camino en el que nosotros podemos iniciar este proceso de resarcir este derecho al honor y ahora simplemente, y ahora ya que estamos en este punto, proteger nuestro derecho a la intimidad y a la propiedad digital, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué más? Estos tiempos obligatorios para poder eliminarlo también hay que establecerlos, porque hasta ahora también pensábamos pues, que a lo mejor tenías solamente un plazo para poder denunciar o para poder ir hacia a este camino que hablamos de poder resarcir tu derecho a la propiedad intelectual, pero ahora se están estableciendo pues, tiempos más amplios porque muchas veces hay gente que tiene está teniendo un problema en el que se han publicado imágenes suyas y a lo mejor hasta el cabo de 3 meses o 3 años no se ha enterado de que esa imagen suya va rulando por ahí. Quiero decir que también hasta ahí puede ser ampliar, dijéramos, estos caminos para podernos proteger. Bueno, como decimos, es una ley que toma un giro radical para entender lo que es esta identidad digital, ¿no? Para poder proteger estos ámbitos, tanto en el ámbito digital como en el ámbito legal y siempre en el ámbito personal, que al final es lo que estamos comentando aquí, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ya lo hemos comentado antes, que los 27 países miembros creo que tenemos un referente. Creo que Dinamarca, con esta ley, lo que ha hecho es romper muchos tabús. Va a ser un problema también va a ser que esta nueva regulación, las plataformas tengan que ponerse el cinturón, porque a partir de ahora no van a tener tanta manga ancha para poder dar tanta libertad a los usuarios. Y creo que lo que debemos hacer es tomar nota, que la Comisión Europea lo tome como ejemplo y que empiece a apretarnos las tuercas a todos los países miembros para que podamos iniciar este camino de protección a nuestras legislaturas en este aspecto. Está clarísimo, Noelia, que lo que ha hecho Dinamarca sienta precedente, abre camino y es el camino a seguir trayendo luz. También está claro que estamos hablando de derechos humanos, que esto también, bueno, pues la ciudadanía tiene que saberlo, de cómo proteger, ¿no? Pues estas realidades que están imperando, que están entrando con esta fuerza tan arrolladora. Por lo tanto, oye, hoy estás de celebración, ¿no, Hoy Noelia? otro buen uso. Hombre, estamos hablando bien. de los buenos usos del tiempo, pues este es otro buen uso. Oye, cada día de la más tecnología. contentas. Qué bien, Sí. Noelia, qué bien, porque luego ya hablaremos también de todo este tema, en cómo se aplica en diferentes ámbitos, porque vamos ya a pasar a una nueva sección. Entramos en la sección de buenas noticias de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa, porque es que cómo y cuánto nos gustan las buenas noticias. Y es que hoy, de la mano de la Fundación La Caixa, lo que vamos a hacer es recapacitar en un tema que no es que sea una buena noticia, pero sí que es una buena noticia cuando pensamos en ello y cuando empezamos a actuar para que las realidades cambien. Y es que la Fundación La Caixa, dentro de su programa de personas mayores, que ya sabéis que hace unos días fue el Día de las Personas Mayores, nos habla de la soledad, la enfermedad imperante en el siglo XXI entre las personas mayores. Y es que aquí, en nuestro país, cerca de 3 millones de personas mayores sufren soledad. 3 millones. A menudo no lo pueden explicar a nadie. Por eso, con motivo del Día Internacional de la Gente Mayor, lo que propuso la Fundación Bancaria La Caixa fue una cosa tan sencilla, pero al mismo tiempo tan importante como pararnos un momento y escuchar realmente esta realidad. Por eso os animamos a que os conectéis a Personas Mayores de Fundación La Caixa, la llamada de la soledad. No es triste para nada, no os preocupéis. Lo que nos hace es acercarnos a unas realidades para darnos cuenta. ¿Y qué es lo que veréis? Pues vais a ver en esta sección 4 vídeos de la llamada de la soledad, donde aparecen personas mayores que han cedido su voz y su imagen contando la historia, su propia historia,
para que la sociedad la pueda escuchar y darse cuenta que no son ni hechos aislados ni personas con ningún tipo de diferencia, son personas muy normales, como por ejemplo Josep. Josep nos cuenta que sus padres murieron cuando él todavía era muy joven y en ese momento se dio cuenta de que estaba solo en el mundo. Hoy un saludo o una conversación con una persona en la calle, en el horno, cuando va a comprar el pan, esto le hace cambiar su día. Imaginaros, a menudo no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando vamos por la calle, sonreír a las personas, cuando entramos en el bar, que nos ponemos nerviosos a veces. Luego vais a conocer a Blanca. Ella siempre ha vivido para que las otras personas estuvieran bien. Y ahora, cuando ya se ha hecho mayor, ha aprendido a cuidarse y a priorizarse, tal como ella siempre ha hecho con las otras personas. Esto también es importante. Luego veréis la llamada de Javier, que con un simple buenos días o un buenas noches, mandando WhatsApps, ayuda a mantener el espíritu en su propio espíritu y el de sus amigos que se han ido quedando viudos. Sabe también que no es lo mismo un WhatsApp que una llamada. Y acabamos con la llamada de María Teresa, que después de perder a su marido y no era mayor, pensó que mudarse de casa y cambiar la ayudaría a sentirse mejor. Pero resulta ser que no fue así, hasta que no entendió que hablar de todo el tema era lo mejor que podía hacer para estar bien. Desde Fundación Bancaria La Caixa nos proponen también para combatir esta soledad, el hacer llamadas a las personas, como se hace desde el teléfono de la esperanza. Entonces, aquellas personas que queráis ser voluntarias, voluntarios, también os podéis apuntar. Por lo tanto, buenas noticias de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa aquí en Plusvalía Mujeres para que podamos acabar con esta soledad. Y entramos en la sección de tecnología y lo hacemos como cada semana de la mano de Luis Fernández del Campo, viajerodigital.com, que es un no parar. Muy buenas tardes, muy bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues aquí estamos. Oye, suerte que de todos los consejos que nos das, porque mira, ya Noelia lo que nos contaba de los deepfakes, pero es que en este país aún no ha llegado la ley. Esperemos que nos llegue. Pero bueno, ya tenemos un punto de referencia para que llegue a Europa, o nos llegue directamente, nos llegue vía Europa, pero ya hay una referencia ahí. Hay una luz al final del túnel. Ay, muy bien, siempre positivo, Luis, Claro que siempre sí. positivo. Oye, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues mira, vamos de plena actualidad, porque llevamos una temporada y no todas ni nuestros padres ni nuestros abuelos pueden contar lo que hemos vivido nosotros en tan poco tiempo, que hemos vivido apagones generales, pandemias de todo, terremotos, volcanes. Pues el lunes pasado hemos tenido un apagón digital. Wow, Un apagón digital bastante potente, muy serio. Bueno, pues ¿qué es lo que sucedió? Pues que el lunes pasado se cayó Amazon Web Service, que no es Amazon, sino es digamos, el núcleo central de todo el negocio del grupo Amazon, Sí, señor. que es la nube de Amazon. Y también se cayó RedSys en España, que es el sistema que permite todos los pagos bancarios y todos los pagos digitales. Con lo cual, digamos que vivimos una tormenta perfecta. Tormenta digital, por cierto. Entonces, vamos a ver, nos acordaremos, lo mismo que nos acordamos del apagón físico que tuvimos hace unos meses, Sí, pues también sí, nos acordaremos de este apagón digital, que afortunadamente ha sido más corto. Pero es que la repercusión ha sido brutal, porque tengamos en cuenta que Amazon Web Service, que es, como decía, la nube de Amazon, controla un 37% del mercado total de la nube a nivel mundial, con lo cual, pues bueno, más de 1 de cada 3 o 1 y pico de cada 3 está afectado. Todo esto ha afectado a webs, a aplicaciones, tanto de ocio como Fortnite, Roblox, juegos, como Alexa, que también es de Amazon, se quedó muda durante unas horas. Cámaras de seguridad de muchos sitios se quedaron sin grabar y sin mirar, con lo cual, si algún ladrón espabilado lo quiso aprovechar, pues pudo hacerlo. Claro. Esperemos que no. Pero aplicaciones también de uso profesional, pues como Canva, Dropbox o incluso la inteligencia artificial de Amazon, que es Perplexity, pues también estaban caídas. Entonces, era un
un pequeño Como gran caos. apagón digital, un pequeño caos. A eso le sumamos que en España tenemos Red 6 caída, que muchos pensamos, pues tendrá algo que ver el mismo día, a las mismas horas. No, parece ser que no tiene que ver. Ha sido una casualidad. Es raro que suceda, pero según la propia Red 6 confirma, no tiene nada que ver. Fue un problema de comunicación, nada achacable a lo que pasó con Amazon. Y pues bueno, pues también se suspendieron todos los pagos bancarios, Bizum, transferencias, montón de... Todo lo que es dinero digital estaba parado, con lo cual mucha gente habrá vivido que iba a hacer una compra y, lo siento, solo admitimos pagos en efectivo. Que eso también pone de nuevo de manifiesto lo que decía la Comisión Europea, lo que decía von der Leyen hace unos meses, de que todos tuviéramos un remanente en efectivo por si sucedía algo así. Eso Sí. por un lado. Sí, sí, cierto. Siempre tenemos que tener un plan B para todo, tanto en digital y ya añadiría como en analógico, con lo cual ya vamos por el B y por el C. Sí, sí. Y el abecedario tiene 28 letras. Y luego O sea también que- había muchos supermercados y Sí. el pequeño comercio, que es que dentro de una misma calle unos funcionaban y otros no. Bueno, los que admitieran pago en efectivo, porque Red 6 afecta a todos los datáfonos de España. Era brutal. Todos los datáfonos. Bizum también estaba afectado, con lo cual es que solo te queda el dinero en efectivo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito. Alguna vez hemos hablado en este programa de lo que es la nube. Sí. Vamos a recordar este concepto. La nube es como, en términos populares, sería el ordenador en casa de otro. Pues bueno, es una infraestructura remota de potentes ordenadores que almacenan datos y ejecutan aplicaciones para Internet. La importancia de Amazon Web Service es que permite a empresas pequeñitas, medianas e incluso grandes, también muchas grandes, tener un espacio allí en lugar de tener que invertir en infraestructuras que sería mucho más costoso. Con lo cual esto lo que hace es reducir costes y externalizar los servicios. Amazon el año pasado facturó 107.600 millones de dólares por el servicio de nube. O sea, es tremendo. Y estamos aquí en un oligopolio porque Amazon es el principal, pero junto con Google Cloud y con Microsoft Azure controlan el 70% o 70 y pico por ciento del mercado de la nube. O sea que hay una concentración muy fuerte. Esto fue porque cayó un servidor en la región US East 1, que es en Virginia. Es el centro de datos más antiguo del grupo Amazon, más antiguo, y suponemos que por ello también más débil, pero también el más grande y potente. A raíz de ello hubo el efecto dominó y cayeron en cascada todos los demás y todas las aplicaciones que dependen de ello, con lo cual, pues bueno, un guirigay bastante curioso. Esto nos hace reflexionar sobre que la nube es frágil. Sí. Estos efectos dominó nos pueden afectar a cualquiera y tenemos que aprender para construir una red más inteligente, más resistente, incluso diría más resiliente. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. Con lo cual, tenemos que aprender de todo lo que nos va pasando. Ya, incluso Resys, Sí. la red de pagos, Sí. el año pasado, en noviembre, también tuvo otro... No, en noviembre del 23 tuvo otro corte también. Con lo cual, a ver, no es la primera vez que les pasa. Y Amazon tampoco pienso que sea la última. Con lo cual, Claro. tenemos que ir hacia un futuro más resiliente y tener una estrategia, las empresas sobre todo, Sí. y los particulares también en su medida, de multinube, de tener diferentes nubes, incluso una estrategia híbrida de tener parte en la nube y parte en tu propio servidor o en tu disco duro externo, o incluso estrategias multiregión, de tener esto en Virginia, en Estados Unidos, tener esto en Europa, tener esto en Asia, un poco variado. Sí. Y bueno, la Unión Europea también tendrá que procurar buscar una alternativa a Estados Unidos y tener en Europa unos servidores que nos den servicio a todos, ya que como países somos pequeñitos, pero como Europa sí que podemos ser más fuertes. Claro. En definitiva, bueno, simplemente quiero dejaros estas lecturas y estas reflexiones que nos da lo que ha pasado y que sepamos que tenemos una vida digital muy cómoda, que nos basamos en una infraestructura muy débil y muy frágil, porque precisamente por eso, porque es económica. Si fuera todo lo sólida que tiene que ser, sería mucho más caro. Claro. Y que siempre hay que tener un plan B analógico, un plan C, un plan D, los que haga falta, y tener mucho cuidado con esa dependencia total. Mejor diversificar y no poner todos los huevos en la misma cesta. Absolutamente. Ahí viene que a menudo no nos damos cuenta, ¿verdad? Lo hemos dejado todo ya en manos de la tecnología, que nos resulta muy cómoda, pero esta seguridad y solidez todavía no está. Luis, quédate porque luego vamos a hablar de más cosas.
Y entramos en la sección de bienestar mental, de bienestar emocional, porque cómo y cuánto de importante es que estemos bien. Y lo hacemos como cada semana de la mano de Farran Casas, del Centro Bye Bye Ansiedad. Farran Casas, ¿qué tal? ¿Cómo va la ansiedad? Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? También muy bien, muy bien. Estamos muy bien, muy contentas y contentos de verte. Y preguntábamos así con lo de la ansiedad, preguntaba porque sé que llevabas un rato esperando. No, bien. Yo sufro por logística, ¿sabes? Pero por lo demás, todo bien. Todo Todo bien. bien, todo bien. Todo bien, Así, todo bien. así, así me gusta, así me gusta. Oye, Farran, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy sé que hemos hablado del tiempo, ¿no? Que ahora van a hacer este cambio de horario, que Sí, ya ha salido hasta el presidente diciendo que a ver si lo cambiamos esto, ¿no? exacto. Hoy voy a hablar de, como llevo esta dinámica de hablar de frases de crecimiento personal y decir un poco qué sirve y qué no, pues creo que hoy es el día idóneo para hablar de la frase el tiempo lo cura todo, que seguro, Muy Mireia, bien. habéis oído varias veces, ¿no? Sí. Cuando os ha pasado algo malo, nos han dicho alguna Sí, vez, ¿no? sí, Tranquilo, totalmente, siempre. El tiempo lo cura todo. Sí, sí, el tiempo tiempo lo pone cura cada todo. cosa en su lugar. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a ver por qué esta frase puede funcionar y por qué no puede funcionar, ¿vale? Muy ¿Por qué puede funcionar? Porque el tiempo pone distancia emocional y eso lo vemos todos, ¿no? A veces no hace falta hacer nada heroico, solo dejar que pasen los días, ¿no? La distancia le quita dramatismo a lo que en el momento en caliente, ¿no? Parecía pues el fin del mundo. Nos ha pasado 2000 veces, ¿no? Esa situación que no podía soportar, pasan los meses y dices, bueno, pues a lo mejor no era para tanto, ¿no? También puede funcionar esta frase porque el tiempo al final te da perspectiva. Es decir, lo sí, que hoy duele puede verse diferente cuando cambias de contexto, ¿no? El tiempo permite entender que aquello que parecía una pérdida, en realidad, pues era una reorientación, ¿no? Es un poco como, seguro que algún día Luis hablará de esto, como el GPS, ¿no? Lo de reorientando ruta, ¿no? Reformulando ruta, pues un poco esto, exacto. ¿no? ¿Por Bueno, a qué más veces ya puede va bien, funcionar? ya Porque va el bien. tiempo te obliga. Ay, perdona, mira, ya que no te oía. Dime, dime. No, no, que ya va bien a veces en la vida resituarse, ir A buscar veces la no, ruta. diría que casi a diario deberíamos hacerlo, casi a diario. ¿Por qué más va bien? Decía, porque el tiempo te obliga a seguir viviendo. Al final Claro, el reloj no se detiene por nadie, ¿no? Aunque quieras quedarte quieto, la vida sigue tirando de ti, ¿no? Y te pone pues, nuevas rutinas, nuevas personas, nuevas experiencias, y sin darte cuenta estás un poco más lejos de ese dolor inicial, ¿no? Bueno, por estas tres cositas puede funcionar esta frase. Vamos a ver por qué puede no funcionar, ¿no? Bueno, pues no ujú, funciona si no haces nada mientras pasa el tiempo, ¿no? Porque claro, claro, decir el tiempo lo cura todo, pero quedarme así en el sofá a esperar que lo cure todo, ¿no? No funciona. O sea, el tiempo por sí solo no cura, ¿no? Solo pasa y ya está. Si no hay reflexión, no hay cambio, no hay acción, las heridas se van encapsulando y en lugar de cerrarse, pues se quedan allí estancadas, ¿no? Y claro. tampoco puede funcionar si lo usas para evitar sentir o afrontar. Es decir, a veces el tiempo, decimos, lo cura todo, ¿no? Como decíamos, pues es una forma elegante de decir, no quiero mirar esto ahora, ¿no? Cuando nos Ujú. decimos, no, que el tiempo lo cura todo, ya. Bueno, lo que estás diciendo es, ahora mismo no me quiero enfrentar a ello, ¿no? Para no sentir nada, ¿no? Y esto al final se va acumulando. Entonces, depende, como siempre, cómo interpretemos las cosas, con qué ojos miremos el mundo, pues tendremos una frase que nos puede funcionar muy bien o una frase que nos puede llevar al desastre más absoluto. Totalmente, totalmente, Farran, desde luego. Y ya está, no tengo más, ¿eh? No, 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 oye, Farran, está muy bien porque ya con lo que nos has dicho, ya nos has dicho de todo. Lo que sí que está bien y lo que no está bien y que realmente pues tenemos que hacer algo para que funcione. Oye, Farran, precisamente hablando del tiempo, tú que te dedicas a la ansiedad y que justamente estamos a punto del cambio horario, un cambio horario que nos lleva a que las horas del día o las horas de luz sean menos y que, bueno, pues cada año nos cuentas que las personas entran en depresión, que es una época pues de un poco de tristeza. ¿Cómo vas a afrontar de cara a tus pacientes pues este cambio horario y esta propuesta que se está haciendo desde el presidente del gobierno de que no se hagan cambios horarios? A ver, antes que nada deberíamos saber que es verdad que esta propuesta lleva años y años, los profesionales de la salud,
llevan años diciendo, por favor, que no se cambie el horario, sobre todo los especialistas en sueño, ¿no? Porque, bueno, es verdad que a mayores nos hacemos también, más difícil nos es pues este cambio de horario. Es curioso, porque yo creo que hay algo dentro ya de cada uno, no sé si os pasa a vosotras, pero yo hace una semana que me levanto a las 5:30 de la mañana y ya me huelo que digo, viene el cambio horario, ¿sabes? Hay algo en mí que ya empieza a acostumbrarse. Yo creo que esto es como todo, debería, para acostumbrarse a estas cosas hay que hacer micro hábitos, ¿no? Es decir, cada día, no, pero es verdad, o sea, si se cambian la hora de aquí dos semanas, pues esa semana cada día un poquito más temprano dormir, un poquito más temprano dormir y un poquito antes me levanto y un poquito, entonces recuperarás esa hora, ¿no? En realidad se tiene que hacer así, pero evidentemente yo estoy súper a favor de no cambiar el horario, es una cosa que ya sabemos, se ve que se hacía por un ahorro energético que ya no hace falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, dejar el horario, que no recuerdo ahora cuál es el bueno, si el que vamos o el que tenemos. Creo que es el que tenemos, que es el que dicen que deberíamos quedarnos. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, mejor no cambiar los horarios porque ya nos cuesta a todos tener unos hábitos saludables en cuanto a dormir. Imagínate si encima tenemos que readaptarlos, ¿no? Claro, mira, precisamente me ha hecho mucha gracia ahora cuando nos hablabas, ¿no? De estas adaptaciones, porque recuerdo también cada vez cuando empezamos el curso, llamámosle curso o llamémosle cuando volvemos de las vacaciones, que siempre nos das estas indicaciones y que bien es cierto que las personas cuando se tienen hijas, hijos muy pequeños, sí que hacen este proceso de adaptación, ¿verdad, Farran? De cada día ir empezando, ir haciendo, pero llega un momento que ya al final cuando se es más grande dices, oye, de perdidos al río, todo directo y a ver qué sucede. Claro, pero entonces cuando ya acumulamos esas horas, cuando a veces pasa mucho con la luz solar, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, a las 7 de la mañana aún es oscuro, pero si te entra un poco de luz en la habitación, la semana que viene ya será un poco de día, porque Claro. aprovechamos más el sol del día, entonces te despertarás. Bueno, hay muchas cosas que ya sabemos de sobras, ¿no? Que los especialistas del sueño recomiendan, ¿no? Pues dormir intentar a oscuras, ¿no? Con el mínimo ruido posible, la habitación, ¿no? A una temperatura adecuada, estas cosas, ¿no? Pero claro, Sí. esto con el cambio de horario, pues tenemos que mirar de adaptarlo. Oye, también hay una cosa que tenemos que decir, aceptación, ¿no? Pues cambiamos la hora, pues lo aceptamos e intentamos adaptarnos. Pero sí que es verdad que hay que estudiar un poco o hacerlo un poco, como decías, como cuando tenemos críos pequeños, ¿no? Que es muy fácil verlo en el crío y decir, vale, le voy a poner a dormir un poquito antes para que se vaya acostumbrando. Pues tú igual. Bueno, pues oye, Farran, como nosotros aquí en el programa, aceptación de no poderte tener físicamente, pero al menos te vemos, te oímos y seguimos aprendiendo contigo. Te esperamos la semana que viene. Un saludo. Gracias, Mireia. Un besito a todos. Sí. Y entramos en la sección de economía de la mano de CaixaBank y mirar cómo de relacionado está todo, porque hoy nos traen el protegernos del fraude de las falsas inversiones. Que si os contacta una empresa de inversión que promete beneficios altos en poco tiempo y os presiona para invertir, desconfiar, ya sea que os lo hacen vía correo o telefónicamente, podéis estar ante un fraude. ¿Cómo podéis identificar las señales y actuar con seguridad? Pues no os dejéis enredar de que esta oportunidad de inversión puede ser solo una trampa y por eso a aprender y os dirigimos hoy aquí en Plusvalía Mujeres en el espacio de economía entendible al cuarto episodio titulado La amenaza del deepfake. ¿Os acordáis de esta miniserie que estamos viendo y estamos haciendo y que es maravillosa? Bueno, pues en este episodio de la mano de CaixaBank vais a aprender qué es un deepfake, que justamente antes en la sección de Europa Noelia nos lo contaba y esta nueva tema de la ley, y cómo se utiliza, y aquí viene, cómo se utilizan las imágenes y las voces para liarnos y tomarnos el pelo. Cómo los ciberdelincuentes se hacen pasar por familiares o conocidos. Vais a aprender también las pistas clave para cuando recibáis estos correos o estos mensajes o estas llamadas para que vosotras mismas solos podáis aprender y decir, oye, aquí me están tomando el pelo. ¿Y qué es lo que debéis hacer? Cómo reaccionar rápidamente. Así que os animamos a ver el cuarto episodio de La amenaza del deepfake de la mano de CaixaBank.
Y volvemos con nuestra entrevistada de hoy, abrimos la tertulia y con Marta Junqué, que estamos hablando del derecho al tiempo. Marta, sitúanos cómo ha ido esta semana donde se ha celebrado la Time Use Week. Cuéntanos. Así tipo Pues titular, Marta, que tienen que hablar el resto de compañeras y compañeros. y yo creo que ha ido muy bien. Hemos situado el derecho al tiempo en la era de la inteligencia artificial, muy ligado con lo que han comentado los compañeros hasta ahora. Y básicamente lo que nos hemos dado cuenta es que por sí solo la tecnología tampoco no nos va a dar tanto tiempo para eliminar esta pobreza del tiempo que decíamos, esta sensación continuada de no tener tiempo. Así que tenemos que ayudarnos de la tecnología, pero también de ciertos cambios regulatorios y culturales para que podamos tener tiempo. Pero bueno, muy bien, ha habido una participación de más de 3.000 personas, 46 países representados y más de 150 ciudades que quieren poner esto en su agenda política, así que estamos muy contentas. Pues realmente, Marta, muchísimas felicidades porque habéis movido, pero muchísima gente, es una barbaridad. Sí, la edición sin duda con más participación. Ha habido también muchos actos descentralizados para que llegue a todos los territorios, no solo en Barcelona donde se hacía el congreso, sino poder llevar también los debates en otras ciudades y pueblos de toda España. Y la verdad que estamos muy contentas, y hacerlo esto en colaboración con las instituciones públicas catalanas pues te ayuda a que también puedas hacer una influencia en el ámbito de cambiar las cosas, no solo discutir, sino que implementen políticas que nos ayuden a tener más tiempo para todo. Desde luego, ante el cambio horario o el no cambio horario, esta propuesta por parte del presidente del gobierno, que ya se lleva hace unos años, que sabemos que tú también llevas años impulsando, Marta, dinos tu opinión. Sí, llevamos 10 años haciendo la propuesta, como decía Ferran, ¿no? Es un tema que lleva, todos lo escuchamos y cada año parece que sea el último, pero no. La Unión Europea en 2019 dijo que ya se comprometía en eliminarlo, pero llegó el COVID, llegaron las elecciones europeas y no fue así. Así que esperamos que ahora, que de nuevo la sociedad civil lo queremos, ¿no? La comunidad científica estamos de acuerdo. Y ahora parece que algunos gobiernos como España, que lo ha liderado, vuelven a ponerlo en la agenda, y la Comisión Europea también dice que sí, que es importante. A ver si a finales de 2026, ya digo, el cambio de hora en 2026 se va a hacer, pero a ver si el último octubre de 2026 es la última vez que cambiamos el horario en España, porque la mayoría de países del mundo no lo tienen. Incluso Trump, ¿no? que es un personaje particular, también ha dicho que en Estados Unidos se tiene que eliminar. Por lo tanto, no vayamos a ser los últimos en Europa, vayamos a ser de los primeros que lo eliminan. A ver si es un movimiento global. Noelia Rodríguez, hemos hablado de la pobreza del tiempo, hemos hablado de estos cambios horarios. ¿Cómo afecta, en positivo o en negativo, a las personas con discapacidad? Totalmente en negativo. El tema del cambio de horario siempre es negativo, porque las personas discapacitadas principalmente son las que necesitan siempre de una, ahora que se ha hablado mucho esta semana del tema de la ELA, ¿no? Siempre unos hábitos, siempre unos horarios muy fijos, porque justamente las personas que tienen problemas de tipo neurológico y que tienen que acostumbrarse a nuevos hábitos necesitan siempre una regularidad en las cosas. Por lo tanto, el cambio de horario va en contra. Pues en contra este cambio horario. Y luego Marta Junqué también nos ha puesto encima de la mesa el tema de la pobreza y que esta doble carga en las mujeres, que alguna vez hemos hablado que en el caso de las mujeres discapacitadas es una triple carga. Totalmente, sí. Cuando hablamos de conciliación, responsabilidad, corresponsabilidad, ¿no? Las mujeres discapacitadas, ya hemos comentado aquí que muchas veces necesitan siempre de tener el trabajo o teletrabajar o poder tener. Entonces, claro, cada vez que haya un cambio horario o los usos del tiempo que la marca tienen que estar siempre súper definidos, porque sí que se necesitan. Ahí sí que no hay margen de maniobra. O sea, ahí hay lo que hay. Hay lo que hay y punto, sí. Exacto. Luis, para acabar, ¿estamos preparados para todo el tema este tecnológico si se cae o no? Nunca estamos totalmente preparados. La cuestión es ser capaces de asumirlo, de entenderlo y de considerar que siempre estamos
en el filo de la aguja y que tenemos que estar siempre alertas para mejorar siempre. Pues está claro, lo que debemos hacer es estar siempre aprendiendo con esta luz, con esta información y con esta aceptación también de la que nos hablaba Ferran Casas. Os esperamos la semana que viene con la colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Esperamos haberos podido ayudar una semana más. Saludos de que nos ha hablado Mireia del Pozo. Feliz y productiva semana, Plusvalía Mujeres. Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención premios Tapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas.